Shalom a todos. Que el Señor les bendiga en este cierre de Shabbat. Parashá 29 y la Parashá 30 van juntas. Una se llama Aharei Mot, que quiere decir después de la muerte, y ya sabemos que después de la muerte de los hijos de Aarón, por ofrecer un fuego extraño, donde el Señor no le había pedido que lo hiciera. Fue algo que quisieron hacer por su propia voluntad para enorgullecerse. ¿Y qué pasó? Bueno, por eso dice Aharei Mot, después de la muerte. Y la Parashá 30 de esta semana es Kadoshim, que quiere decir santos o pueblo apartado. Eso significa Kadoshim. Por eso que lo que estaba leyendo Nahuel, el hermano Nahuel, estaba leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, donde dice: ser santo porque yo soy santo. Siempre las añadiduras van conforme a la enseñanza de lo antiguo. No puede ir separado el Nuevo Testamento del Primer Testamento. Si el Primer Testamento dijeran que no es así, la Biblia es toda, de principio a fin. Si no existiera toda esa historia, si no existiera un orden que el Señor estipuló en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, el número, no existiría Nuevo Testamento. Que tampoco si quiere decir Nuevo Testamento, eso está mal traducido, porque quiere decir testamento renovado. Una renovación. Es como ya hablamos. Tú alquilás por 2 años una casa, ¿qué es lo que haces tú? Firmás un contrato. Se terminan los 2 años y ¿qué es lo que haces? Renovar. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. No es Nuevo Testamento, es una renovación del pacto para poder estar uniditos al Eterno, al Dios de toda gloria y de todo poder, al que era, el que es y será por los siglos, el que no tiene sombra de variación, el que permanece para siempre. Ese es el Eterno. Por eso Él nos está llamando a vivir una vida santa, como dice Pedro, apartada. Y acá vamos a arrancar a leer en Levítico 19, 1 y 2. Simplemente anoten y estudien en los hogares, porque si no yo pierdo tiempo y los 25, 30 minutos que puedo tener se me van. Y quiero que los que estén del otro lado y que escuchen del otro lado también reciban la palabra. Empiezo a leer. Yahweh dijo a Moisés: habla a la congregación completa de los hijos de Israel y diles a ellos: ustedes, pueblo, serán Kadoshim, que quiere decir santos o pueblo apartado. Porque yo, Yukei Bajei, Yahweh, yo soy Kadosh, yo soy santo, dice. O sea, ustedes tienen que vivir una vida santa porque yo soy santo. Eso es lo que dice ahí claro. Yo soy santo. ¿Qué es lo que nosotros decimos muchas veces? Cuando andamos por ahí y vemos que un niño o una niña son similares o tienen actitudes o tienen comportamientos iguales a los padres. ¿Qué dicen del niño? Bueno, este es igualito al padre. Esta es igualita a la madre. Mirá, dijo lo mismo que dijo el padre. ¿O no? Y eso es lo que está pidiendo el padre. Ser santos ustedes porque yo soy santo. Y santo no es, ya hablamos, no es alitas, no es una aureola. Es vivir una vida apartada, consagrada, dedicada, ¿qué más dijimos que era? Separada. Todo eso significa santo. Apaga el aire, por favor. Porque si no me voy a quedar sin voz y ustedes van a quedar titiritando. Eso es lo que está diciendo el Señor allí en Levítico 19. ¿Cómo conjuntar las dos para allá de la semana? Porque van juntas, Aharei Mot y Kadoshim. Ahora voy a arrancar con Kadoshim y después voy a unirla a Aharei Mot. Amos 9.7, miren lo que nos dice ahí, Amos 9.7, yo lo voy a leer rápido, dice así: hijos de Israel, pueblo de Dios, ¿no me sois vosotros como los hijos de los de Etíope? Dice Yahweh. Una pregunta. Dios le está hablando al pueblo y le dice: hey, pueblo de Dios,
iglesia, como quieras llamarte. ¿No son ustedes iguales a los de Etíope? Dice, ¿no son iguales a los del mundo? Para que entiendan ahora el lenguaje claro. ¿No son ustedes iguales a los del mundo? Dios dice a su pueblo. ¿Por qué le dice eso? ¿No hacéis yo? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Y a los filisteos de Cafón y aquí a los arameos. He aquí los ojos de Yahweh el Señor están contra el reino de los pecadores, dice ahí Amós. ¡Ey! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que los ojos de Yahweh, del Dios Todopoderoso, están sobre el reino de los pecadores? ¿Qué quiere decir eso? El reino de los pecadores. Perdón. ¿Ustedes se acuerdan de la oración de Yeshua? Que cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan ustedes? Lo dicen, católico, todo lo dicen. ¿Cuál es la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Venga qué? Tu reino. Venga tu reino. Quiere decir que el reino de Yahweh, de Dios, está establecido en los cielos. Pero ¿quién está reinando sobre el mundo? El pecado. Si acá dice, los ojos de Yahweh están sobre el reino de los pecadores. Dice, digamos. O sea, Yahweh le reprende al pueblo, a sus hijos lo reprende. Porque eso es lo que hace un buen padre, ¿sabían? Reprende, rezonga, disciplina, pone penitencia. Eso es un buen padre. Si no hace eso un padre, no es buen padre. Lo que está haciendo es capricho. Malcriar a un hijo que el día de mañana te va a dar un dolor de cabeza. Eso es lo que está haciendo. Eso no es un buen padre. Y el buen padre acá está rezongando a sus hijos y dice, hey, hijo mío, Israel, iglesia, como quieras llamarte. Tú no estás haciendo lo mismo que lo que están haciendo los gentiles, está diciendo el mundo. Dice, todavía dice una frase, yo no los hice salir de Israel, de Egipto, el mundo, para que vivan conforme a mi voluntad, pero ustedes están viviendo de la misma manera que están viviendo el mundo. Eso está diciendo. Y dice, mis ojos, los ojos de Yahweh, mis ojos, están sobre el reino de los pecadores. Quiere decir, literalmente, que los hijos de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia, como tú quieras llamar, los santos, estaban haciendo prácticas de pecadores. Por eso los ojos de Yahweh estaban sobre el reino de los pecadores. El reino de Yahweh no está en la tierra. El reino de Yahweh, el reino de Dios, va a venir en un futuro. Cuando el Señor reine 1000 años, dice. Lo dice en Apocalipsis. 1000 años va a reinar el Señor. Y va a establecer sus leyes. Y el que no aplique sus leyes, ¿qué va a hacer? Atado y arrojado afuera donde es lloro y crujir de dientes. Todavía hay una parábola que dice, ¿se acuerdan cuando va a haber las fiestas del Cordero? Y dice que había un hombre vestido sin las ropas dignas. Y entonces el Señor dice, hey, ¿qué haces tú acá? ¿Cómo lograste entrar? Le dice todavía el Señor. Y enseguida le dice, no, entré. ¿Saben qué? Átalo y échalo fuera, donde se lloró y crujir de dientes. Porque si tú no estás con las ropas dignas, nadie puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las ropas dignas? El lino fino. Y ahora vamos a ir a comprar lino fino todo. No, porque el Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Esas son las vestiduras. El lino fino son las acciones justas de los santos. Si nosotros no compramos esa tela, no adquirimos esa tela, no se compra. Se adquiere por vivir en santidad delante de Yahweh. Porque sin santidad... Es imposible. Es imposible. Sin santidad es imposible agradar al Señor. Por eso que nos está llamando a vivir una vida santa. Y una vida santa es una vida apartada de los placeres del mundo, de los placeres de la carne, de las satisfacciones que nosotros queremos tener. Porque esta carne quiere satisfacerse, quiere complacerse, quiere saciarse. Eso es lo que quiere la carne. Y en Gálatas nosotros podemos ver en 5 y 6 que dice que y estas dos se oponen, las obras de la carne y las obras del Espíritu se oponen y están ahí continuamente peleando. ¿Y dónde están esas dos? Acá adentro. Está la carne y está el Espíritu. Y pelean entre sí, porque el Espíritu quiere santificarse, pero la carne quiere agradar a la carne.
Pero el Señor nos llama a vivir una vida santa, una vida apartada, porque Él es santo. Entonces nos está llamando, nos llama la atención ahí, que los ojos de Yahweh están sobre el reino de los pecadores. Él no está solamente sobre los justos, Él no está solamente sobre los impíos, sobre los que pecan. Los ojos de Yahweh están sobre todos, mirando. Y el día de mañana, ¿qué dice la palabra? Que todos compadeceremos ante el gran trono blanco. Esto nos enseña en cualquier iglesia. Esto se enseña a los que quieren vivir en santidad. Y por hablar la verdad que el Señor nos mandó a hablar, no nos mandó a hablar otra cosa, de acá se fueron 30, 40 personas. Porque empezamos a decir, hay que empezar a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir lo que la Biblia dice. Ser obediente a la palabra. Todo lo que la Biblia dice lo vamos a poner por obra. Y así fue. Y ustedes saben que no tenemos la obligación de hacer ciertos sacrificios, porque eso era con el tiempo del templo, y el templo ya hace más de 2000 años que no existe. Entonces hay un montón de mandamientos que no hay que hacer, más de 250, 300 mandamientos que no se tienen que cumplir, porque son que corresponden al templo. Pero por ejemplo, no matar, nos concierne. No adulterar, nos concierne. No mentir, nos concierne. No tendrás otros dioses, nos concierne. No te inclinarás a ellos, nos concierne. Guardar el Shabbat, nos concierne. Montones de listas que hay para nosotros que se pueden aplicar. Porque el Señor mismo dijo, hey, yo no vine a borrar ni a abrogar la ley, lo que el Señor instituyó, sino que vine a cumplirla y a enseñarla cómo se vive. Y ninguno de los profetas enseñó a abolir. Y ninguno de los profetas cometió ninguna infracción de lo que el Señor mandó. Ninguno. Ni siquiera Pedro, ni Juan, ni ninguno. Ellos eran judíos. Ellos guardaban Torah. Imposible. Lo único que tenían la Torah y el Mesías, que es lo que nos dice a nosotros en Apocalipsis 14:12 o 12:14. Y ahí está la paciencia de los santos, de los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan la Torah. Las dos cosas tienen que ir juntas. Las dos cosas tienen que ir juntas. Porque el Señor no nos salvó para vivir de nuestra manera. El Señor no nos salvó, Él nos pagó el precio para que sigamos viviendo como nosotros queremos. Él pagó un precio para que vivamos una vida en santidad. Por eso la parashá de esta semana es Kadoshim, santidad. Y no es porque yo la puse así. No es porque la puse así. Sino porque es el orden estipulado que aprendimos a seguir y ya vamos en la 30. Quiere decir que la semana que viene, ¿cuál viene? La 31. Y seguimos un orden estipulado, leyendo versículo a versículo, capítulo a capítulo. ¿Para qué? Para crecer. Porque lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos y vayamos camino a la altura del varón perfecto. ¿Quién es? Yeshua. Lo dice la Biblia. Pablo lo dijo esto. Nosotros vamos camino. Y Pablo dijo, no es que yo haya alcanzado la meta, sino que prosigo, sigo corriendo la carrera. Él, que era una persona, y él dijo, todavía no la alcancé. Hasta que no esté en su reino, nadie alcanzó. La pastora lo dijo recién. ¿Quién está gustando la salvación? Nadie. Hasta que Él no venga en su reino y nos lleve a su reino, nadie es salvo. Nadie. No hay salvación hasta que Él venga. Lo que tenemos que caminar en santidad para alcanzar salvación. Él pagó el precio, claro que sí. Él derramó su sangre, claro que sí. Pero después no podemos pisotearla, y eso lo dice la Biblia también. ¿O no lo dice la Biblia? Dice que peor castigo es al que pisotea la sangre del Señor, aquel que invalida uno de los mandamientos. El peor castigo es el que pisotea la sangre del Señor. Y todavía dice, horrores caer en la mano del Dios vivo. Así dice enseguida. Entonces hay que leer detenidamente y de corrido y conforme a la voluntad de Yahweh sin quitar ni agregar. Amén. Amos ya lo leí, Levítico también. Ahora voy a leer en Romanos 13, 8, 7. Romanos
Ustedes anótenlo, yo voy a tratar de leerlo. Romanos 13:8 dice así. En adelante. No debáis a nadie nada, dice. No debáis a nadie nada, sino el amor unos con otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, la instrucción de Yahweh. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú adulteras, cuando tú matas, cuando tú hurtas, robas, cuando tú dices falso testimonio, mentir, cuando tú estás codiciando, ¿contra quién estás? ¿Contra quién estás cometiendo la infracción? No, contra tu prójimo, lo dice ahí. Contra tu prójimo. Son mandamientos que el Señor mandó para no dañar al prójimo. Para no dañar a tu hermano. Para no dañar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Para no dañar a tu madre o a tu padre. ¿Y hasta dónde dije que era? 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá, la ley de Dios, la instrucción de Dios, es el amor. Porque cuando le preguntaron, esto lo dijo Pablo, cuando le preguntaron al Señor Yeshua, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? No matarás. No. Amarás a tu prójimo. Amarás. A tu prójimo como a ti. No, el Amarás a primero. Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón. Y después dice, Amarás al Señor, tu Elohim, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. y el segundo es algo. Y el segundo Es es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta del Señor. Dice que el Señor resumió los mandamientos a 2 mandamientos ahí. No, porque toda la Torá de Yahweh en esto se basa, dice, en amar a Dios y amar al prójimo, pero no abroga la palabra del Señor. Porque todo eso que yo le dije, no robar, no adulterar, no codiciar, no ir a falso testimonio, no hacer daño, no difamar, todo eso no es un mandamiento. Son varios, pero se muestra el amor al prójimo. Y los mandamientos de que no tendrás otros dioses, guardarás el día de reposo, lo que concierne a Dios es amar a Dios. Y en estos 2 se basa toda la ley, dice. Pero en ningún momento dijo que son 2 mandamientos. Hay que entender la Biblia. Y no solamente escuchar lo que cierta gente dice por ahí enseñando y no poner por obra lo que Dios manda. Porque el castigo vamos a recibir. ¿Por qué entonces la gente en los hospitales está lleno de gente creyente enferma? Pregúntenme, conténtenme de eso. Porque están faltando a lo que Dios manda. Y no quiere decir que nosotros no podemos enfermar, no, porque estamos en este mundo. Pero todo eso nos tiene que hacer conciencia a nosotros de por qué tanta transgresión, por qué tanta gente sufriendo, que supuestamente dicen que son creyentes. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, mismo en la cena del Señor, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, en adelante, nos habla de tomar la cena indignamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa por qué tomar la cena indignamente? Hay muertos, hay enfermos, hay pestes, porque están tomándola indignamente. Entonces, ahora entendés por qué hay gente que está muy allá, en el hospital, enferma o compadeciendo. Porque están tomando indignamente. ¿Qué es tomar indignamente la sangre del Señor? No siendo Pisoteando la sangre del Señor. Pisoteando la sangre del Señor. Eso es tomar indignamente. Por eso le dice, recapacite, póngase a cuenta con el Señor. Después comparta. Nadie está excluido, nadie está echado del pueblo de Dios. No, lo que está haciendo ahí es recapacitar, pensar,
ponete a cuenta con el Eterno y después vení y compartir la cena. Eso lo está diciendo. No está diciendo no la tomes nunca más. No, ponete a cuenta. Ponete a tiro, dijeron nosotros. Eso está diciendo. Lo dijo, ¿sabe quién también esto? El Señor Yeshua. Cuando dijo que si tú tienes problema con tu hermano, esto lo enseñó en el templo mismo. Si tú tienes un problema con tu hermano y vienes a traer una ofrenda al Señor, deja tu ofrenda ahí, dijo el Señor Yeshua. Reconcíliate con tu hermano. Y después viene y tráelo. ¿Le dijo no traiga nunca más la ofrenda? No, le dijo reconcíliate. Ponte a cuenta. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos a cuenta con el Señor. Incluso yo le voy a leer un versículo que neta para allá dice que si tú traes una ofrenda de Shalom, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora? No se dan cuenta ustedes de lo que están haciendo. Ustedes se piensan que ofrenda son plata. Eso no es una ofrenda. Ofrenda no es plata. Ofrenda es dedicación. Ofrenda es consagración. Ofrenda es dejar mi familia o mis quehaceres, mi trabajo, mis actividades para dedicarle 2 o 3 horas delante de la presencia. Eso es una ofrenda. Una ofrenda que voy a decir, necesito estar en la presencia. Estás ofrendando tu vida, tu tiempo y no entendés. Te pensás que venir a sentarte a la iglesia y escuchar la palabra y nada más. Por algo el Señor, en la palabra de Dios, allí en Santiago, nos dice, no ser tan solamente Oidores, sino hacedores. poner por práctica la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Se llena miles de iglesias con miles de miembros llenos, ¿escuchando qué? ¿Y poner por práctica? Hacer lo que quiera. Vaya bendición. Ay, bendito Dios. La palabra de Dios es bien clara, hermano. No hay que quitar ni agregar, hay que cumplir. Y si no estamos cumpliendo, bueno, ponernos a tiro con el Señor y a buscar una persona espiritual que nos ayude a superar la prueba, pero el ponerle gana ya trae a nosotros un alivio delante de Dios, ¿entienden? Beneficio, esa es la favor, misericordia delante de Dios. Estoy fallando acá, estoy transgrediendo delante de Dios, pero quiero ponerme a tiro, quiero hacer lo correcto delante de Dios. Eso ya trae favor a tu vida. Ahora, cuando vos lo haces, y lo haces, y voy a seguir haciéndolo, eso va a traer consecuencias. Y eso lo dice en Deuteronomio 28. Bendiciones a la obediencia y enseguida empieza consecuencia. No dice maldiciones. Dice consecuencia de la desobediencia. Entonces, si a nosotros nos está pasando algo, ¿es una maldición o una consecuencia? Consecuencia. Lo dice acá la Reina Valera, todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. La tiene el católico, el apostólico, el romano, el evangelista, todo el mundo tiene. Tengo otra acá que es el Sefer Kodesh, pero esta la tiene todo el mundo. Yo estoy leyendo ahí. Vamos a ponerle ganas. Cada vez que estudiemos, que el Señor nos hable. Cada vez que le pongamos, Santiago dije 2.8. Lo dije, pero ahora sí. Santiago 2.8 dice así. Santiago 2.8. Dice, si en verdad cumplís la Torá real, la intrusión real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, dice. Si tú estás cumpliendo, bien haces, dice. Pero si haces acepción de persona, ¿cuántas veces vemos eso nosotros? ¿Cuántas vemos nosotros veces la acepción? ¿Viste que dice, si tú amas al prójimo, como dice la Escritura, bien haces? Te aplaude Santiago. Hago así porque aplaudí. Estoy aplaudiendo. Aplaude Santiago. Pero dice, pero si tú haces acepción de persona, cometés pecado. Listo. Y quedás convicto por la Torá, la intrusión, como transgresor. Solamente con hacer la sesión de persona, excluir, y esto lo enseñó Yeshua o no lo enseñó Yeshua. Cuando dije, porque ustedes dicen, ustedes, fariseos, así dicen,
religioso, vamos a decir así, no vamos a meter fariseo, que religioso, tiempo actual, la Biblia habla hoy, tiempo actual, usted es religioso. Cuando ven a uno que se baja en una buena goma o va bien vestido, pásate y siéntate acá, sí, hermano, todo. Ahí dice con anillo, con buen vestido, dice. Pero viene otro andrajoso, o sea, que es pobre. Vamos a decir así, no vamos a poner baja condición, vamos a poner pobre, que no tiene las condiciones que el otro. Usted le dice, quédate por acá atrás y siéntate lastrado en mis pies todavía. ¿No estás haciendo asesión de persona? Dijo el Señor. ¿Lo puso en el mismo lugar que el otro? Eso es hacer asesión de persona. ¿Cuánto vemos eso nosotros ahora? ¿Cuánto vivimos en esa sociedad ahora? ¿Cuántos? No me conteste. Hagan una introspección ahí ustedes. Porque eso dice el Señor que es pecado y te hace transgresión de la palabra de Dios. ¿No? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya has hecho transgresión de la ley. Por uno. Así hablad y así hacer como lo que habéis de ser juzgado por la Torá de Yahweh. Por la Torá de libertad, dice. Porque eso no es. Vivir en libertad es vivir conforme a la voluntad de Yahweh. Eso es vivir en libertad. Si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Yahweh, no estamos viviendo en libertad y estamos siendo esclavos. Como lo dice allí también, esclavo soy del pecado. Así estamos viviendo. No estamos viviendo libertad. Libertad nos hace Yeshua a través del madero con su sangre y después la palabra de Dios nos mantiene caminando en